Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl, cerrando una semana que ha estado bien cargada, ¿no?, de informaciones que dicen relación, por ejemplo, con lo que ha pasado en Putre, con una ministra en visita que está investigando, y tenemos también un Instituto Nacional de Derechos Humanos que ha presentado una querella por apremios ilegítimos, ¿no?, abriendo toda una situación en el Ejército, pero también respecto al Ministerio de Defensa, por la forma en que se reaccionó, que todos, digamos, en general coinciden en que fue bastante tardía, entre otros aspectos que rodean el caso. Por otro lado, tenemos la discusión de la ley corta de ISAPRE. Se vota en ambas salas el próximo lunes. Las expectativas no están necesariamente auspiciosas respecto de si va a haber la luz finalmente este tema. ¿Por qué? Porque hay parlamentarios que sostienen que aquí hay un perdonazo y hay otros que dicen que se les está cargando básicamente toda la situación de resolver el conflicto y la crisis a los usuarios, con un alza de planes que generaría una fuga importante y masiva de usuarios al sistema FONASA. En fin, tenemos eso y más. Queremos pasar a conversar con el senador de Demócratas por la región de Coquimbo y además el vicepresidente del Senado, el senador Matías Walker. Senador, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Senador, quiero partir con esta reunión que van a sostener como mesa del Senado en La Moneda con el presidente Gabriel Boric en unas horas más. Quiero preguntarle cuál es el propósito de esa reunión que van a plantearle directamente al mandatario. Bueno, efectivamente nos ha invitado el presidente de la República a las dos mesas, a la mesa del Senado y a la mesa de la Cámara de Diputados, a una reunión en La Moneda, hoy día a las 12:30. Entiendo que es con una agenda amplia. Obviamente los temas los propone el anfitrión, el dueño de casa, el propio presidente de la República, pero entiendo que tiene que ver con la agenda de seguridad. De hecho, después hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando con la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Toá, en las prioridades legislativas en materia de seguridad, una agenda social que tiene que ver sobre todo con la reforma de pensiones y también una agenda económica, de seguridad económica, que tiene que ver con la reactivación de la economía, los proyectos de permisología que están tanto en la Cámara como en el Senado, y todos los temas que vaya a plantear el presidente de la República. Ya, pero espéreme un ratito. Ahí hay un tema, yo no sé si va a estar dentro de la conversación y aprovecho al tiro que entremos en materia, que tiene que ver con esta crisis del sistema ISAPRES, ¿no es cierto?, de lo que ha tenido que ver con esta deuda que se le, valga la redundancia, se le adeuda a los afiliados, pero que tanto se ha demorado esta resolución y ha habido tantos mecanismos distintos que hoy día incluso esta nueva modalidad de resolución pareciera ser que tampoco va a lograr ver la luz. Cuéntanos qué está pasando ahí, senador, porque estaba leyendo varias declaraciones, incluso el senador Iván Flores, ¿no es Flores. cierto?, el senador de la Democracia Cristiana, efectivamente, que dice que va a votar en contra. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, acá se llegó a un acuerdo en la comisión mixta. Recordemos que está integrada por igual número de, de senadores y diputados, mitad del oficialismo, mitad de la oposición, y se llegó a un acuerdo dentro del margen que permitía el fallo de la Corte Suprema, que hay que cumplir, y se cumple, de hecho, un año, el año de plazo para cumplirlo, de acuerdo al nuevo plazo otorgado por la Corte Suprema. Recordemos que este plazo ya se había prorrogado. Ese plazo vence el día lunes. Por eso el día lunes hay que votar el informe de la comisión mixta, sí o sí. Yo creo que el tema lo ha explicado bien la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el superintendente Víctor Torres. Acá no había mucho margen, y el fallo de la Corte Suprema
no permitía mucho margen y había que ver una fórmula que por una parte permitiera el cumplimiento del fallo, que no hubiera un desacato por parte de la Superintendencia de Salud, que es la que tiene que emitir en definitiva la circular, pero al mismo tiempo sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema y las prestaciones, ¿no? Lo dijo la presidenta del Colegio Médico la semana pasada. Hay 300.000 pacientes crónicos en ISAPRES, y esa era la situación más compleja, ¿no? Porque ¿qué iba a pasar con ellos? Había toda una situación de incertidumbre. También pensando en los 6 millones de usuarios de FONASA que se atienden en prestadores privados, porque muchos decían, bueno, si hay una deuda considerable de la ISAPRES, pero también de FONASA con los prestadores privados, claro, se puede producir un efecto cascada de insolvencia para también los cotizantes de FONASA que tienen la modalidad de libre elección. Se vieron otras alternativas, a mí me parecía muy interesante la propuesta de la FEM, por ejemplo, en la Universidad de Chile, se vio la Ujú. propuesta de la mutualización en su momento que nosotros habíamos aprobado en el Senado, que era que se compensaran las deudas de a quienes se había cobrado de más con las deudas de a quienes se había cobrado de menos, pero finalmente se recurrió al Tribunal Constitucional y no es que el Tribunal Constitucional haya declarado que era inconstitucional la mutualización, Claro. sino que la iniciativa de parlamentarios en un tema que el Tribunal Constitucional y los requirientes consideraron que era de seguridad social. Entonces, en resumen, Mirna, pues yo sé que no tenemos Ya. mucho tiempo, No, tranquilo, no, tenemos tiempo. Dele nomás. no había mucho margen y lo más importante era cumplir el fallo y al mismo tiempo evitar un colapso financiero del sistema. Ahora, lo ha dicho el senador Juan Luis Castro, lo han dicho varios expertos. Yo estaba leyendo hoy día distintos medios de comunicación, escuchando ex superintendentes. Claro, esto evita el colapso financiero del sistema en el corto plazo, pero se va a producir una migración probablemente de gente joven, de cotizantes sanos Claro. a FONASA. Y ahí, bueno, está el desafío de la ISAPRES, ¿no? De ver cómo generan incentivos para que esos afiliados jóvenes no se vayan, porque efectivamente no es menor que a la clase media le suban el plan de salud en un 10%, ¿no? Entonces mucha gente joven puede decir, bueno, me voy a FONASA. Y ahí cobra mucha importancia otro elemento del proyecto, del que se ha hablado poco, que esta modalidad complementaria de salud. El superintendente ha hablado mucho de que hay que avanzar en estos seguros de segundos pisos, ¿no es cierto? Eh, eh, Poder avanzar hacia un plan universal de salud y también seguros complementarios como existen en otras partes del mundo. Pero lo primero era evitar el colapso financiero del sistema y lo más importante, nosotros siempre dijimos, había que poner a los pacientes en el centro y que no hubiera un peligro de falta de cobertura de salud, sobre todo respecto a estos 300.000 pacientes crónicos que hoy día están en ISAPRE. Ya, pero entonces, senador, para entender bien, porque yo estoy leyendo acá, como le decía, al senador Iván Flores, que dice, creo que votaré en contra, al senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, dice, contrario a una fijación de alza de precios permanente y por 3 años, que finalmente, como le digo, recarga básicamente la resolución de este problema en aumentar los planes y, por lo tanto, en los usuarios. Después estaba leyendo al diputado PS Marcos Ilavaca, va a rechazar por lo mismo, por la misma razón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Usted realmente Sí. cree que esto va a salir el lunes con tic verde, digamos? Sí, bueno, yo no sé si esto va a ser parte de la conversación hoy día con el presidente, con el gobierno, Mirna, pero Ya. claramente todos estos parlamentarios tienen que entender que lo que se aprobaron fueron indicaciones del gobierno, porque el que hace propuestas de indicaciones para zanjar las diferencias entre ambas cámaras en la comisión mixta es el gobierno el que presentó estas indicaciones fruto de un acuerdo, y yo espero que los parlamentarios de gobierno aprueben lo que su propio gobierno propuso en la comisión mixta. Acá cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Yo creo que obviamente no es la solución que todos hubiésemos querido, pero es la solución más responsable, lo dijo la ministra de Salud, y yo espero que los parlamentarios oficialistas actúen en consecuencia. Ya, o sea, esto usted dice que, pero para usted, es que eso es muy importante, senador Matías Walker, para usted,
este modelo final, después de todo lo que ha costado, ¿no es cierto?, aunar voluntades, ¿es lo que realmente permite solucionar este problema? Porque nuevamente la pregunta, ¿por qué finalmente se le carga la mano a los usuarios? Bueno, habíamos propuesto distintas alternativas. Efectivamente, la alternativa es la mutualización. ¿Por qué a mí me parecía interesante? Porque se aplicaba el principio jurídico de la compensación como mecanismo de extinción de las obligaciones. Es decir, que las deudas a quienes se les había cobrado en exceso se compensaban con los créditos de quienes se había cobrado en un monto menor y por eso se mutualizaba finalmente las deudas y se aplicaba la tabla de factores de riesgo que el Tribunal Constitucional venía planteando desde el año 2011. Bueno, eso no fue posible, el ministro de Justicia, en un argumento que es respetable, decía, mira, eso no permite cumplir el fallo. Si lo que pasa es que el fallo tampoco daba tanta amplitud. Por eso insisto, Mirna, esta Ya. solución a la que llegó la comisión mixta refrendada en indicaciones que presentó el Ejecutivo, la ministra de Salud y el ministro Elizalde, lo que permite es cumplir el fallo y al mismo tiempo evitar la quiebra del sistema en el corto plazo. Pero esto va a ser un desafío para el legislador, para la industria, de buscar mecanismos que permitan, en definitiva, avanzar hacia un modelo mucho más sustentable de salud, sin discriminación, donde las personas tengan la posibilidad de elegir los prestadores. Yo creo que el gran avance que hubo en el plan Auge durante el gobierno del presidente Lagos es que permitió a través de las garantías GES tener un sistema integrado en que las mejores capacidades del sistema público y el sistema privado de salud se ponían, ¿no es cierto?, al servicio de quienes tenían y tienen enfermedades catastróficas con el objeto de atender esas patologías GES. Después avanzamos en la ley Ricarte Soto. Avanzamos también en mi proyecto de la ley de olvido oncológico, que hoy día es ley de la República, que va a permitir que nunca más se discrimine a pacientes que tuvieron cáncer y que eran discriminados por toda la vida, a pesar de que se había declarado en remisión su enfermedad y seguían siendo discriminados no solamente en la ISAPRE, sino que en las compañías de seguro. Bueno, pues bien, hoy día la ley de olvido oncológico es una realidad y hemos avanzado también en estas legislaciones complementarias hacia terminar cualquier forma de discriminación respecto a las preexistencias. Ya, senador, ¿le parece que pasemos al tema de lo que ha ocurrido en el caso de los jóvenes, ¿no es cierto?, que hacían su servicio militar en Putre o en este regimiento de Huamachuco número 24, ahí en la región de Arica y Parinacota. Mire, se ha dado a conocer un documento que se ha considerado muy polémico, donde se les hizo firmar a los jóvenes esto que está, entre comillas, jamás recibí a premios ilegítimos ni psicológicos como ningún tipo de maltrato para tramitar su salida. ¿Es este un simple documento, como ha dicho el propio general Iturriaga, ¿no es cierto? ¿O le parece preocupante? No, me parece muy preocupante. Nosotros recibimos esta semana, Mirna, en la Comisión de Ujú. Derechos Humanos del Senado, a Romy, la madre de Franco, y a padres de soldados conscriptos que habían estado en Putre y que están volviendo a sus casas. Hemos conocido además el caso dramático de otro conscripto a que se le tuvieron que amputar una mano, ¿no? Y otros están en una situación grave de salud. Acá se produjo una vulneración de los derechos humanos de estos jóvenes. Lo hemos dicho, lo hemos reiterado. El Estado y el Ejército tienen un deber especial de cuidado respecto a los jóvenes conscriptos que se preparan para servir a la patria. Y ese deber de cuidado no fue ejercido en la forma y en las condiciones de acuerdo a todos los protocolos, de acuerdo a un deber especial que tiene el Estado de Chile. Por eso es que se están ejerciendo las responsabilidades, viendo que se dio de baja al comandante en jefe de la sexta división del ejército, también a un coronel, y también hay una investigación sumaria que afecta a distintos tenientes y subtenientes que tenían responsabilidad en la cadena de mando. Y lo ha dicho el propio comandante en jefe. Acá las explicaciones no fueron satisfactorias. Se entregó información
errónea, se entregó información incompleta y por eso se dieron de baja a estos funcionarios, ¿no? Y acá hay una investigación que recién comienza por parte de la ministra en visita, que es la presidenta de la Corte Marcial. Y en ese sentido, acá tienen que ejercerse todas las responsabilidades desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la cadena del mando, desde el punto de vista penal. Por cierto, parece que no aprendimos nada de la tragedia de Antuco y este deber especial de cuidado del Estado respecto a los jóvenes con cripto no se cumplió. Y por eso es que entiendo que el general Iturriaga fue convocado hoy día por el propio presidente de la República, me parece muy bien. Sí, solo para cerrar este tema, senador, ¿usted cómo evalúa la reacción que tuvo tras conocerse los hechos el Ministerio de Defensa, pero por cierto también el Ejército? Nosotros invitamos a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Obviamente lo que hace ella es pedir explicaciones, pedir una investigación, instruir una investigación sumaria. Me imagino que estas decisiones con el comandante en jefe fueron coordinadas, ¿no? Porque es el comandante en jefe el que le pide al presidente de la República dar de baja, en definitiva, al general jefe de la sexta división del ejército, al comandante en jefe de la sexta división, que tiene jurisdicción sobre Pute, sobre Arica. Nosotros además en la Comisión de Derechos Humanos del Senado acordamos, a petición de los familiares, poder sesionar en Arica, porque queremos conocer cómo ocurrieron los hechos. Nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras, por eso además estamos actuando coordinadamente con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Lorena Frías. Acá el Estado tiene que tener una reacción frente a una flagrante vulneración de derechos humanos que afectó a jóvenes que soñaban con servir al país desde el ejército, que entraron voluntariamente a hacer el servicio militar, llenos de sueños, de anhelos, según nos relataban los padres en un testimonio que fue bastante sobrecogedor, y el Estado le falló a sus derechos humanos más elementales. Precisamente por este mismo tema, pasemos inmediatamente a otro de los asuntos que han sido parte, ¿no es cierto?, del debate político y que tiene que ver con la propuesta que han hecho algunos parlamentarios de reinstaurar la justicia militar cuando se produzcan situaciones entre uniformados, militares, Fuerzas Armadas, agentes de las Fuerzas Armadas, en relación a civiles. Usted ha planteado que no es partidario, ¿no es cierto?, de volver a esa situación que ya se cambió y se resolvió hace bastantes años, pero la senadora de su partido, la senadora Jimena Rincón, se abre a la posibilidad de que esto pueda ser parte de una discusión, pero distinta, por cierto, al proyecto de ley que establece las reglas de uso de la fuerza. ¿Cuál es su postura finalmente, senador? Bueno, yo creo que esa indicación fue una mala idea desde todo punto de vista. Primero, es inadmisible, porque no tiene relación con la idea matriz del proyecto de regla del uso de la fuerza. Yo quiero recordar, Mirna, que el proyecto de regla del uso de la fuerza es fundamental, porque hoy día las RUF están establecidas en un reglamento, no están establecidas por ley. De ahí que los propios comandantes en jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en la reunión del COSENA, habían pedido, para acceder a lo que habían planteado muchos alcaldes, de que las Fuerzas Armadas pudieran colaborar en resguardo de infraestructura crítica, que es un proyecto que estamos discutiendo en el Senado también, que tuvieran reglas del uso de la fuerza claras, ¿no? Como ocurre en todas partes del mundo. Por ejemplo, el principio de la racionalidad en el uso de la fuerza, el principio de la proporcionalidad, que finalmente no fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero que va a volver a ser discutido en la Comisión de Defensa del Senado. Entonces, primero se trata de una indicación inadmisible y así lo declaró la Cámara de Diputados. Y en segundo lugar, es una mala idea. Lo decía el ex ministro Jorge Burgo, lo decía también el profesor Hernán Corral en una columna del Mercurio, Hernán Corral que digamos que un profesor de derecho bastante conservador. La justicia militar hoy día requiere modernizarse, sin duda, y hay un proyecto. Entiendo que está la Comisión de Defensa del Senado y probablemente a eso apuntaba la senadora Rincón. Hoy día la justicia militar se rige por el procedimiento antiguo.
es decir, un procedimiento secreto sin garantías mínimas ni para los investigados, ni para los sometidos a proceso, ni para las víctimas. Y además hay un principio, que es el principio que yo he defendido, que defendieron todos los gobiernos de la Concertación y que incluso quedó plasmado en una reforma del gobierno del presidente Piñera. Es decir, es algo que han coincidido todos los gobiernos democráticos. Ese principio es que delitos cometidos contra civiles tienen que ser investigados por la justicia civil y no por la justicia militar. Y ese es un principio que al menos yo no estoy dispuesto a que haya ningún tipo de regresión en la materia. Entiendo al senador Rincón lo que propuso es que dentro del Ministerio Público, dentro de la Fiscalía Civil, exista una unidad especializada que pueda investigar estos casos, así como existe una unidad de crimen organizado. En fin, hay un proyecto que hay que discutir en su mérito, en su momento, más allá de la situación de los estados de excepción. O sea, la justicia militar requiere perfeccionarse, pero en ningún caso podemos tener una regresión respecto de este principio, que los delitos cometidos contra civiles tienen que ser conocidos por la justicia civil. Claro, lo que decía la senadora Rincón es que claramente este principio o esta discusión no puede estar en las reglas de uso de la fuerza. Dice, por forma no, si lo tenemos que meter en otro proyecto, ejemplo, proyecto de modernización de la justicia militar, sí, pero debe avanzar y de manera paralela y simultánea y con el mismo nivel de urgencia. De lo contrario, decía, no existirían garantías procesales a los uniformados en la aplicación de la ley RUF, que es precisamente el quid del tema. Pero para cerrar también este tema, senador, y en honor al tiempo, pucha que hay harto tema, pero es que quiero cerrar un punto, porque ¿sabes lo que pasa? Que lo que se instala en esta discusión y que está en la base de lo que proponen los parlamentarios que sí quieren volver a la justicia militar para tratar estos asuntos, es que el actual sistema no le otorga garantías a los militares y a los uniformados, que el Ministerio Público, que los jueces son sesgados, que están sujetos y motivados por cuestiones ideológicas, políticas, lo han dicho tanto parlamentarios como incluso militares que han escrito, ¿no es cierto?, columnas en los medios, militares en retiro, etcétera. Entonces, de nuevo, ¿qué implicancia tiene para usted el que se sostenga que con el actual sistema no hay garantías para los militares y para los uniformados? Bueno, sin duda tenemos que avanzar en mecanismos de control, pero no puede haber una regresión respecto de este principio. Estos delitos cometidos contra civiles deben ser investigados por la Fiscalía, tienen que ser conocidos por la justicia civil. Todos tenemos que tener confianza en el Ministerio Público y yo creo que el fiscal nacional está haciendo una muy buena labor, sobre todo la persecución del crimen organizado, del narcotráfico. Se ha reforzado la unidad encargada de investigar y sancionar el crimen organizado y habrá que ver todos los perfeccionamientos que requiere la justicia militar, que, insisto, tiene una serie de anomalías. Se rige por procedimiento antiguo, que es secreto, sin garantías para nadie. Se aplica la pena de muerte, a propósito de la discusión de la pena de muerte. El único caso, ¿no es cierto?, donde subsiste la aplicación de la pena de muerte en nuestro país es la justicia militar. Entonces, eso requiere revisarse, pero mientras tanto, estos casos tienen que ser investigados por el Ministerio Público y tienen que ser juzgados por la justicia civil, y ese es un principio por el que lucharon todos los gobiernos de la Concertación, el presidente Elwin, Soledad Alvear como ministra de Justicia, el presidente Frey, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet cuando fue ministra de Defensa y el propio presidente Piñera. Y de eso dan cuenta proyectos que hemos aprobado, que yo he aprobado el Congreso Nacional todos estos años, no voy a desdecir de ese principio que hemos defendido. Perfecto. Senador Matías Walker, vamos con el tema de la reforma al sistema político. ¿Usted ve la posibilidad de que se avance en lo que se está trabajando y particularmente con su colega Alfonso de Urresti? Bueno, yo espero que avancemos en la reforma del sistema político, pero que eso vaya de la mano, Mirna, con la modernización y profesionalización del Estado. Ayer conocíamos una noticia que a todos nos impactó. En promedio, hoy día, las licencias médicas en los funcionarios públicos duran más de un mes al año, en promedio. O sea, hay una situación de modernización y profesionalización del Estado
que se discutió en los últimos dos procesos constituyentes, y yo espero que vaya de la mano de la reforma del sistema político, porque si no, la gente va a sentir, bueno, acá los políticos están discutiendo los temas de los políticos, ¿no es cierto? Lo del 5%, la pérdida de escaño, una serie de temas, pero ¿qué le pasa al ciudadano común que tiene que enfrentarse a la burocracia del Estado todos los días y que muchas veces no lo atienden bien las listas de espera en las intervenciones de salud, a propósito de lo que estamos hablando, la permisología que enfrentan las pymes, que es uno de los temas que vamos a abordar hoy día con el presidente de la República? Yo creo que el tema es mucho más profundo que la reforma al sistema político, que sin duda hay que abordar. Ya, pero ahí entonces entremos también a los temas que se han discutido, que tiene que ver con la fragmentación política, con la dificultad de llegar a acuerdos, con 21 partidos, ¿verdad? Con 21 voluntades, con 21 programas, con 21 puntos de vista, con 21 ideologías. Es decir, ha sido difícil. Algunos incluso han casi que planteado la posibilidad de volver al sistema binominal. Varios temas ahí, pero quiero partir con uno que le atañe directamente a usted, que tiene que ver con castigar, ¿no es cierto?, con pérdida de cargo a aquel parlamentario que abandona su partido. Usted llegó al Parlamento como parte de la democracia cristiana, hoy día forma parte de un nuevo partido. ¿Usted está de acuerdo con ese cambio? Estoy absolutamente abierto a discutirlo. Uno no puede legislar con nombre y apellido, además que estas reformas nunca son retroactivas y siempre se ven hacia el futuro. Pero hay que revisar una serie de cosas, ¿ah? Porque tampoco los partidos pueden, para deshacerse de un parlamentario que no está de acuerdo con una resolución determinada, llegar y deshacerse de ese parlamentario y eliminar un escaño que finalmente ha sido elegido por la ciudadanía. Nos pasó a nosotros la causa de nuestra renuncia a la democracia cristiana y después de nuestra expulsión de la democracia cristiana es que discrepamos de la decisión de la Junta Nacional del Partido de aprobar una propuesta constitucional en el año 2022 que nos parecía que era mala para el país. Y en eso no solamente estuvimos con la senadora Rincón, también estuvimos con el presidente Eduardo Frei. Lo que pasa es que no se atrevieron a expulsar al presidente Frei, no tuvieron el coraje de hacerlo. Pero hay que revisar. Yo estoy totalmente abierto a revisar esos cambios, Mirna. Yo creo que hay que fortalecer el sistema político, hay que evitar la fragmentación. Totalmente de acuerdo. Nosotros como demócratas aspiramos a sacar más del 5% en las próximas elecciones. Nos estamos constituyendo en la gran mayoría de las regiones del país. Ojo con la regla del 5%, ¿ah? Me dicen que también existe en Perú y que no ha solucionado ningún problema. En Perú tenemos un presidente distinto todos los años, varios terminan en la cárcel, no ha solucionado los problemas políticos en Perú, donde además tienen un Congreso unicameral que no fue una buena solución. Pero yo estoy abierto a ese debate. Lo único que digo, Mirna, es que esto tenemos que discutirlo en conjunto con la necesaria modernización del Estado. Claro, lo que sí, senador, es que parte de esta discusión es que usted fue elegido como demócrata cristiano. O sea, más allá que la gente votó por Matías Walker, también votó por Matías Walker en tanto formaba parte de una lista y formaba parte de un partido llamado Democracia Cristiana. Absolutamente, una democracia cristiana que se nos fue a la izquierda cuando siempre fue un partido de centro, pero yo no voy a personalizar esta discusión, Mirna, no voy a caer Ya. en ese error. Vamos a estar muy abiertos a discutir todos los cambios que requiere el sistema político, la modernización de los partidos, la profesionalización del Estado, insisto, son debates muy importantes. Lo que no entendería la gente, y en eso coincido con el presidente de la República, es que llegáramos a un acuerdo respecto de la reforma del sistema político antes que un acuerdo en materia de pensiones. Eso sí, ya sería una muestra de desconexión total con la ciudadanía. Ya, y ahí entonces, oiga, ahora sí que nos acabó el tiempo, qué terrible, pero Ah, mire, y no el año hablamos de pensiones. pasado. Pero es que por eso, tenemos que decir algo, tiene que decir, porque usted el año pasado fue bastante optimista. Usted me dijo, vamos a lograr un 3% para solidaridad y un 3% para las cuentas individuales. Y toda la discusión está puesta ahí, que no se han podido finalmente poner de acuerdo, ¿no?, en cómo se distribuye ese 6%. ¿Cuál es hoy día su postura? ¿Cómo destrabamos esto? Si ya hasta Bueno, cuándo, ¿no? esa fue la postura que nosotros tuvimos cuando llegamos a un acuerdo en el gobierno del presidente Piñera sobre la base del 3 y 3. Y yo también voté a favor la propuesta de la presidenta Bachelet, que era un 3 y 2, ¿se acuerda cuando creaba un consejo de ahorro colectivo?
Lo que pasa es que el Frente Amplio votó en contra de la idea de legislar de las dos reformas, de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Después nosotros propusimos una fórmula que nos parece muy interesante, que es destinar un porcentaje a un seguro de longevidad para financiar las pensiones bajo una lógica de seguridad social después de los 85 años, que es lo que hoy día muchas veces calcula a la baja las pensiones hasta esa edad y desde que las personas jubilan. Yo entiendo que el gobierno se ha abierto en las conversaciones a un seguro de longevidad. Espero que así sea porque creo que es una muy buena idea que permitiría destrabar esta discusión. Yo creo que es perfectamente posible y probablemente el presidente lo va a plantear hoy día que la Comisión de Trabajo del Senado, que ha estado trabajando, insisto, en un acuerdo, me lo ratificaba el presidente de la Comisión, que el senador Moreira pueda aprobar en mayo la idea de legislar, fijar un plazo de indicaciones, que esto sea ratificado por la sala y en definitiva, ojalá tener ¿Y cómo se traduce? ¿Para semestre de entenderlo este bien? año un acuerdo de pensiones. Bueno, ¿Y cómo? nuestra propuesta es clara, ¿no? Un 4,2% a cuentas individuales, porque hay que pensar en cómo mejorar las pensiones futuras. Lo han dicho economistas como Josep Ramos, por ejemplo, que vienen más bien de un mundo de centro izquierda. El 3% no alcanza a mejorar las pensiones futuras. Hay que pensar en un porcentaje mayor. Y nosotros proponemos un 1,8 a un seguro de longevidad para financiar las pensiones después de los 85 años bajo una lógica de seguridad social. Algunos han dicho que es muy caro ese seguro, que tendría que ser desde los 90 años. Bueno, eso ya es parte de la discusión y ahí hay distintos expertos que han sido convocados por la ministra Janet Jara, con quien nos reunimos esta semana. Pero bueno, eso va a ser parte de la conversación hoy día, probablemente con el presidente de la Porque el República. presidente, perdone senador que lo interrumpa, pero el presidente había dicho que tenía que legislarse ahora, antes de que termine el primer semestre. El senador Moreira dijo que lo ve, no sé si dijo imposible, Bueno, pero que lo ve prácticamente muy difícil. yo espero, a ver, el proyecto estuvo 1 año, 2 meses en la Cámara de Diputados, ¿ah? Con mayoría oficialista, ojo. Yo siempre fui partidario de sacar antes ese proyecto de la Cámara de Diputados. Entre paréntesis, la idea de legislar se aprobó gracias a los votos de los 6 diputados de demócratas, que aprobaron la idea de legislar. Gracias a eso estamos discutiendo una reforma de pensiones en el Senado. A pesar de que la Cámara de Diputados se demoró todo ese tiempo, yo espero, y que el proyecto lleva solo 2 meses en el Senado, yo espero que se pueda llegar a un acuerdo en materia de pensiones el primer semestre de este año. Sí, ¿ah? Usted es partido, o sea, usted es tan optimista como fue el año pasado. Yo soy súper optimista. Perfecto. Senador Matías Walker, vicepresidente del Senado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en el Mostrador.cl. Muchas gracias, Mirna, que tengan Que buen esté muy día. bien. Adiós. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, queremos invitarte a que seas parte de nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter realizado por Iván Weissman, que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Y también te decimos que te unas al Más Política, el Mostrador, que es realizado por Juan Diego Montalva, y todos tú te inscribes en la sección newsletter de elmostrador.cl. Me voy al corte y al regreso vamos a estar conversando tanto con nuestro editor general Héctor Cosio como con Juan Diego Montalva. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos